Bien, pues buenas tardes a todas y a todos. Gracias por asistir a este sexto panel, a esta sexta mesa del Seminario Internacional de Defensa y Seguridad. Y bienvenidas y bienvenidos a un rato de reflexión sobre dos puntos críticos, absolutamente trascendentales de la defensa. Probablemente los dos puntos que expliquen ese extraño prodigio por el cual Ucrania ha conseguido durante todo este tiempo aguantar, en parte, el embate ruso, que son la inteligencia artificial y el espacio. Si cualquier asunto relacionado con la defensa es trascendente, este que vamos a tratar en esta sexta mesa tiene una redoblada trascendencia. Hay un encuentro reciente que se celebró no hace muchos días entre el Ejército de Tierra y los periodistas en Viator para mostrar a los medios los avances en materia de fuerza futura. Y en aquel encuentro quedó acuñado por los militares, nos dijeron a los periodistas que el primer choque en la guerra del futuro, que ya es la guerra del presente, no va a ser entre seres humanos, sino entre robots. Y sin ánimo de corregir ni mucho menos esa afirmación, me atrevo a complementar que el comienzo de cualquier batalla en la guerra del futuro, que ya es la guerra del presente, será un choque entre inteligencias artificiales y sobre la base de conocimiento del teatro de operaciones y del campo de batalla servido muy probablemente desde el espacio. Una inteligencia artificial va a asignar misiones a los enjambres de drones del futuro, que ya son prácticamente el presente, a cada elemento de ese enjambre, y probablemente también será una inteligencia artificial la que construya las misiones de una malla de defensa contra ese enjambre de drones. Y bueno, estamos de tal manera sorprendidos que estamos asistiendo quizá al nacimiento de una nueva rama de la logística militar, que ya no solo se preocupe de cómo se transporta y de cómo se almacena el agua o la munición o el material de la defensa, sino que también se preocupe de cómo se transporta, cómo se almacena y cómo se proporciona el dato. El dato como munición y el dato como parapeto. El dato obtenido y comunicado desde 36.000 kilómetros de distancia en el espacio por máquinas que son la cumbre, el exponente del potencial económico, industrial, de la ambición de cualquier país, y que van a ser un embrión de otro dominio que ya es presente, que ya no es futuro, que es el de la guerra en el cosmos. Es un nuevo panteón, digamos, de la defensa en el que se mueven nuevos nombres que ya no son más familiares: el Hispasat 1D, el 1F, el SpainSat NG1, su hermano el NG2, que está ya prácticamente naciendo, o el ojo del satélite Paz, que mira desde Denver hasta prácticamente las Islas Filipinas. Y también es un cambio de paradigma en el que desfilan nuevos nombres también de la, si se me permite la expresión general, ciencia militar, que tiene que ver. Los historiadores del pasado podían hablar de Montgomery, podían hablar de Rommel, de MacArthur o de Zhukov, y los historiadores del futuro probablemente tengan que citar a RIFACE, la IA ucraniana de reconocimiento de tropas, a Kropiva, uno de los nombres que tengo aquí apuntados. Algunos son mitos, no se sabe si existen. La IA para la distribución de información entre unidades. Por supuesto, a Palantir, el devorador de billones de datos y patrones de la guerra de Ucrania, a Clearview, otra de las inteligencias artificiales empleadas en el campo de batalla para el reconocimiento facial, a Rhombus Power para la determinación de movimientos de misiles con capacidad nuclear, o a Hafsorah, conocida por las actuaciones del ejército israelí en la selección de objetivos con la letalidad que es de todos conocidos.
para hablar de estas incertidumbres y de las percepciones en este campo, pero también de las certezas y de las expectativas que despierta, contamos en esta mesa con expertos de primerísimo nivel. Ojo, porque aquí se sienta un general de brigada y dos telecos de la Politécnica, con todo lo que representa, con dos generaciones de la Politécnica con sus aportaciones a la industria de la defensa. Todos han tenido la oportunidad de leer sus biografías en el programa. Yo, en cualquier caso, reseño algunos de los puntos clave. El general de brigada don Carlos Javier Frías, director de la Escuela de Guerra y Liderazgo, con doble nombre de las Fuerzas Armadas, es, aparte de diplomado de Estado Mayor, y doctor en una especialidad con un nombre también muy significativo, Paz y Seguridad. Doctor en Paz y Seguridad por el Instituto Gutiérrez Mellado, experto en doctrina y análisis estratégico y una firma habitual en los papeles del Instituto Español de Estudios Estratégicos y en la revista Ejército, entre otras publicaciones. Javier Izquierdo, teleco de la Politécnica, buenas tardes, ocupa un despacho esencial en el ecosistema que en este momento se mueve, no solamente del rearme, también de la tecnología dual española, director de estrategia de Hispasat desde octubre del 23, si no me equivoco, con una amplia experiencia en un mundo que nos es muy familiar, como es América, o Iberoamérica o América Latina. Y dentro del complejo de ese ecosistema también que, aunque no les gusta utilizar en ese mundo esta palabra, del futuro campeón de la defensa industrial en España, ¿no? En Hispasat, con sus relaciones futuras y consolidándose con Indra. Y otro teleco de la Politécnica, David Ramírez, miembro del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Él ha estado y está en una atalaya de observación de un listado que es clave, que es esencial para conocer la defensa en España, que son las empresas que tienen que ver o que pueden aportar soluciones tecnológicas a nuestras necesidades y nuestras capacidades. Y también pertenece a un staff poco conocido a nivel civil y que, sin embargo, es clave, que es ese staff de los científicos, la escala de científicos superiores de la defensa. Hablábamos antes entre los ponentes de esta mesa sobre cómo podríamos organizar el orden de sus intervenciones y teniendo en cuenta que David ha traído algunas transparencias para mostrarnos, pues si les parece vamos a empezar por David para que nos ponga un poco en situación. Así que adelante. Muchísimas gracias a la asociación por invitar al instituto. Disculpar a mi general que no ha podido asistir hoy y bueno, pues estoy aquí en su lugar para intentar traer las ideas con las que trabajamos cada día, ¿no? Al fin y al cabo. No me extraña que la inteligencia artificial haya venido a esta conferencia, porque llevando un poco la contraria a toda esa concepción que tenemos de la industria militar, ¿no? Esa sensación que teníamos de que se desarrollaban tecnologías que luego traspasaban a ese mundo civil, pues sabemos que ese mundo ya no existe, el mundo se ha transformado y tenemos muestras pues, que últimamente son tremendamente llamativas, ¿no? Hasta el punto de que una cuestión tan relevante como puede ser la elección del nombre del Papa pues se ha visto muy condicionado por esa aparición de la inteligencia artificial, porque como afirmaba él directamente en su primera conferencia a los cardenales allí en el Vaticano, decía que adoptaba el nombre de León XIV como siguiente nombre de León XIII, que fue uno de los grandes protagonistas de esa revolución industrial
de primeros del siglo XX, ¿no? Y que supuso pues una transformación total de la sociedad y que nos da pues una muestra clara de cómo la inteligencia artificial ha llegado a la sociedad, porque es útil, porque es necesaria y, por tanto, en el sector de la defensa y la seguridad pues no podemos olvidarnos de la relevancia que tiene y de cómo debemos aprovecharla tan pronto como sea posible para llevar a cabo nuestra labor. Y surge una pregunta fundamental, y es que ¿por qué ahora la inteligencia artificial? Pues como aquí vemos, algoritmos de inteligencia artificial existen desde los años 60, pero ¿qué es lo que no había en los años 60? Pues ni los datos que nos permitían emplearla con total libertad, ni tampoco una capacidad de cálculo que nos permitiera que funcionara en el tiempo que nos hace falta. Es decir, teníamos la información, teníamos los algoritmos, pero no teníamos ese mecanismo que nos permitiera en tiempo útil, en tiempo eficiente, el poder sacarle partido. Y a día de hoy, pues vemos que hemos llegado hasta allí, pero no lo hemos hecho de una forma totalmente transparente, de una forma totalmente segura, y con estos logotipos que he incluido en esta transparencia, pues es un poco la imagen que intentaba transmitir, ¿no? En esta transparencia, aunque no lo veamos, hay un mapa. Si nos fijamos en la colocación de los logotipos de las diferentes empresas, pues tenemos por el lado izquierdo Estados Unidos, OpenAI, NVIDIA, que son los que fabrican esos dispositivos que prácticamente son el alma de la inteligencia artificial, al menos del entrenamiento, ASML, que es una de las empresas que permite que eso se pueda fabricar, y medianamente europea, porque tiene también origen americano, y por último TSMC, otra empresa que también tiene cierto origen americano y que tiene la peculiaridad de que no crea la tecnología, pero sí permite fabricarla, porque coge los dispositivos necesarios que le proporciona ASML, los diseños que le pide NVIDIA y los transforma en un dispositivo que podemos soltar. Como vemos, pues es una cadena de suministro bastante estrecha, es decir, cualquier punto de inflexión de cualquiera de estos elementos podría traer problemas y, sobre todo, muy dependiente del mundo occidental. Y tan dependiente que vemos ahí en la parte derecha, todos tenemos el mapa del planeta, en la parte derecha nos aparece esa ballena azul de DeepSeek, que consigue con una publicación en un periódico tirar un 25% la cotización de la empresa de la izquierda. Eso se llama conflicto geopolítico. Eso ya no es una cuestión de competencia, eso ya no es una cuestión tecnológica, eso es un conflicto geopolítico. Porque vemos que toda la inteligencia artificial, una empresa de 60 personas prácticamente, ha sido capaz de plantear dudas en todas aquellas personas que estaban poniendo su dinero en este área, hasta el punto de bajar la cotización un valor tan grande, ¿no? Y por último, pues después de la mesa anterior, pues no nos podemos olvidar de Europa. He intentado representar a Europa en esta transparencia, pero no sé si alguien identifica dónde está Europa. La he ubicado un poco mal en el mapa porque no se puede meter todo en dos dimensiones, ¿no? Pero tenemos ahí esa M de Mistral, esa iniciativa francesa de inteligencia artificial. Parece que es lo único que hay en Europa, pese a que hay otras empresas más pequeñas, pero el mero hecho de que ese logotipo no nos resulte tan llamativo ni prácticamente nos suene, pues nos hace una idea de la dependencia que vamos a tener en cuestiones de inteligencia artificial de proveedores extranjeros, ¿no? ¿Y por qué se produce esta explosión? Pues no solamente porque haya tecnología, no solamente porque haya conocimiento, sino porque hay negocio. Hay negocio y la industria privada se ha encargado de que la inteligencia artificial vaya para adelante y eso es incuestionable. O sea, vemos a todos los proveedores de software hablando de que hay negocio y a la derecha pues tenemos una prueba palmaria, ¿no? A la derecha quizá no se distinga desde la parte de más atrás, pero es la evolución del número de usuarios de ChatGPT desde que se lanzó en noviembre de 2022 hasta marzo de 2024. Habían alcanzado los 100 millones de usuarios en un mes, el billón de usuarios en 4 meses, desde noviembre hasta febrero. Sin embargo, vemos que si bien había mucho interés, había mucha necesidad, vemos que alcanzamos también ese punto de meseta, es decir, el punto donde ya prácticamente no crece su uso, porque fruto de esa curiosidad todo el mundo se había puesto a utilizarla. Pero cuando empiezas a profundizar en ello, te vas dando cuenta de efectivamente esas limitaciones que empieza a presentar. Y llegas a esa meseta e incluso empiezas a descubrir ya aquellas aplicaciones en las cuales habías puesto muchas esperanzas, pero que en la práctica
pues no han proporcionado tantos resultados debido a que se trata de una tecnología incipiente que tiene sus muchas ventajas, pero también tiene inconvenientes y en algunos casos le falta todavía muchísimo desarrollo para poder llegar a dar esas soluciones que es muy fácil prometer, pero que luego hay que implementar. Aún así, fruto de este éxito, fruto de estas expectativas, pues lo que se ha generado es esa competencia internacional entre Estados Unidos y China, porque se ha cogido no ya como una capacidad tecnológica, no quiere decir que el que avance más en inteligencia artificial es el que va a quedar por encima del otro, pero sí que se ha utilizado para generar esa comparativa de en qué estado de desarrollo se encuentra cada uno de los países. De hecho, el incidente que comentaba de la aparición de DeepSeek se puede considerar más como un evento geopolítico, porque efectivamente ha sido esa trascendencia geopolítica la relevante, mientras que la trascendencia tecnológica ha sido bastante poca, ¿no? Porque en cuanto los expertos en el tema se han puesto a indagar un poco sobre lo que había pasado, pues han llegado a la conclusión de que efectivamente ese dato tan relevante de que habían entrenado el sistema con un 10% de los componentes, un 10% del consumo de horas de procesado, pues no era ni tan eficiente ni tan cierto. Traigo esta transparencia que les invito a leer para que veamos diferentes puntos de vista. Está el punto de vista de las personas, de los conceptos, de las personas que piensan, los tres de arriba. La inteligencia artificial como voy a conseguir que una máquina se parezca a un humano, haga lo mismo que un humano. Y eso, pues en las tres primeras definiciones, prácticamente es lo que reina. Sin embargo, llega la industria con la última definición, en este caso de IBM, por poner un ejemplo, y nos dice, lo que vamos a hacer es una máquina que piense diferente, que pueda superar a ese ser humano. Es decir, nos está generando ambición, nos está generando expectativa, prevé un modelo de negocio, prevé el crear una cosa nueva y no solamente quedarnos en emular lo que tenemos en la actualidad. En el Ministerio de Defensa pues, nos vimos en la obligación de decir qué es la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque para poder normalizarla tenemos que decir exactamente qué vamos a normalizar, ¿no? Y desde el Estado Mayor de la Defensa pues, llegamos a esta definición, que al fin y al cabo es una definición bastante pragmática. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues toda esa capacidad de procesado que nos va a permitir desarrollar capacidades y que esas capacidades tengan las máximas prestaciones posibles con lo disponible en el mercado. Es una lectura un poco diagonal, ¿no? de esa definición, pero responde pues, a ese realismo de que hay una tecnología disponible que puede beneficiar a los sistemas de defensa, que pueden beneficiar al soldado y que, por lo tanto, pues, tenemos que hacer un esfuerzo para intentar absorberla dentro de nuestras capacidades lo antes posible. Cuando hablamos de inteligencia artificial la vemos como un todo y, sin embargo, pues, inteligencia artificial es muy difusa. Intentan vendernos ahora que hemos llegado al punto medio de esta transparencia, que nos encontramos en una inteligencia artificial fuerte o general, máquinas que parecen que piensan, pero en la práctica, en la realidad, a día de hoy nos encontramos todavía en la foto de la izquierda. Tenemos unas máquinas a las cuales le metemos muchos datos y empiezan a reconocer animales. Pero le sacas un animal de contexto y no lo reconocen. Podemos poner un ejemplo, ¿no? que ilustra esto mucho. Por ejemplo, en el caso de preguntarle a una inteligencia artificial, ¿cuántos países conforman la OTAN? La solución actual sería mirar todas las páginas de Internet o todas a las que ha tenido acceso. Casi todas dicen que 32, así que te respondo 32. Si estuviéramos en la caja del medio, esta inteligencia artificial diría, me están preguntando de la OTAN, entro en la página web, miro el número que pone en la página web de la OTAN, que es el punto fiable, y te digo 32, sin lugar a dudas. Eso es una inteligencia artificial fuerte, ¿no? Porque es lo que haríamos nosotros, los humanos. Se empieza a hablar de la existencia de esta inteligencia artificial con lo que denominan los agentes, pero en la práctica pues, todavía a día de hoy no llegamos a ese punto de optimización. Y, por supuesto, eso que presentamos en la parte derecha de la transparencia, esa superinteligencia, que se producirá cuando las máquinas superen la capacidad cognitiva del ser humano, pues todavía se encuentra bastante lejos. Ahora.
¿Por qué en la transparencia anterior nos encontramos bastante lejos? Pues porque hemos cogido una aproximación muy diferente a la del ser humano. Es decir, hemos cogido la aproximación de la izquierda. Tenemos un ordenador que realiza una cuenta detrás de otra, no como nuestro cerebro, que está haciendo varias cosas a la vez. Respiramos, pensamos, vemos, olemos simultáneamente, sino que el ordenador hace las cosas una tras otra, con muy poca tolerancia a fallos. Es decir, una pequeña desviación hace que se pueda producir un error en la inteligencia artificial bastante grande. Sin embargo, es programable. Le puedo decir de un minuto a otro que actúe de forma diferente. Es digital. Podría llegar a conseguir que siempre se comportara igual, pero presenta limitaciones, pues en este caso el número de transistores, 10 a la 9, que son 1000 millones de transistores. Parecen muchos, pero si lo comparamos con cómo funciona nuestro cerebro, 10 a las 11 neuronas, con 10.000 conexiones entre cada una de ellas, pues vemos que la comparación es muy a favor de nuestro cerebro, parece, ¿no? Y sin embargo, pues cuando vemos en escala de tiempo, vemos que el ordenador va a poder hacer 4.000 millones de decisiones por segundo, muy pequeñitas, mientras que nosotros pues, podemos decidir si ser padres o no en tiempos de milisegundos, ¿no? Por poner un ejemplo de una decisión de cierto calado. Otro efecto que también ha afectado mucho a la inteligencia artificial pues es esta curva. Esta curva en realidad sale sin ejes, sale sin escalas por una cosa muy simple. Es una aproximación, ¿no? Es una consultora que nos está diciendo ese ciclo de producto. Con la inteligencia artificial, pues en algún momento estuvo a la izquierda de todo. Eso es 1960, muchas posibilidades, pero no se podía hacer nada. De repente se desarrolla la informática, la electrónica y se produce ese pico enorme de que hay muchísimas posibilidades. Todo el mundo está metiendo el dinero. Pero resulta curioso, y pongo aquí 4 gráficas, porque si nos fijáramos en ellas, y no he querido profundizar mucho, vemos que los puntitos que todos pensaríamos que van avanzando por la gráfica hacia la derecha, es decir, hemos identificado bien las tecnologías que van a progresar y efectivamente van siguiendo ese ciclo, vemos que algunas aparecen nuevas, otras desaparecen, no aparecen siempre al principio de la gráfica de que he tenido una idea luminosa, sino que algunas veces aparecen por casualidad como resultado de otra de las tecnologías. Y lo que tenemos aquí pues, es un poco de intentar establecer algo de formalidad en el desarrollo de las tecnologías, pero con ese grado de realismo de que, por desgracia, Internet lo recuerda todo, ¿no? Y aquellos errores que hayamos tenido al determinar qué tecnologías o cuáles no, pues la memoria nos permite identificarlas. 3 minutos. Perdón. ¿Cómo vuelvo atrás? Aquí. Y bueno, ya centrándonos un poco más en defensa y seguridad, pues se ha identificado aquí puntos clave donde se considera dentro del sector de la defensa que podríamos utilizar la inteligencia artificial. Áreas de aplicación, pues como vemos, son muchas. Y no les quepa duda de que en esta lista faltan muchas de aquellas áreas en las que podría utilizarse y quizá hay algunas en las que por más que se intente utilizar, el procedimiento que estábamos usando ahora quizás sea más eficiente o más efectivo. Pero bueno, el problema es que hasta que no lo pruebas no puedes establecer esos mecanismos de comparación que te permitan determinar qué tecnología utilizo y cuál no. Y también es cierto que fruto de todas estas aplicaciones está sujeto a ciertas limitaciones, ¿no? La primera limitación la tenemos con esa falta de datos reales. Como todos ya prácticamente intuimos, porque la prensa nos ha hecho intuirlo así, la inteligencia artificial actual necesita muchos datos para aprender. Pero muchos datos no me vale cualquier dato, necesito datos de calidad. Y necesito datos que se parezcan a aquellas respuestas a las que quiero responder con la inteligencia artificial. En el caso de los conflictos, no hay 2 conflictos iguales. 2 conflictos separados 5 años significa diferentes capacidades disponibles, diferentes coyunturas, diferentes contextos, diferentes economías, diferentes ideologías de cada una de las partes enfrentadas, con lo cual, por ejemplo, el someter a una inteligencia artificial que nos diga una estrategia con la cual abordar un conflicto, pues a día de hoy podría ser una tarea bastante complicada. Otro de los problemas que presentan, pues los ataques de redes adversarias. Puedo intentar engañar a la inteligencia artificial,
Pero no porque sea inteligencia artificial, es que esos engaños se han hecho ya anteriormente, ¿no? Hemos tenido campañas en las cuales, para simular que teníamos unas capacidades mucho más numerosas, hemos utilizado carros de combate que en realidad eran telas hinchadas con aire. Sin embargo, pues a los efectos de un avión de espionaje, pues salía la fotografía y le podías generar la duda al analista. A la inteligencia artificial le puedes generar exactamente esa misma duda, con la diferencia de que si hay algo poco razonable, es más probable que lo detecte una persona humana que el que lo detecte una inteligencia artificial a día de hoy. Otro problema que presentan es la falta de explicabilidad, ¿no? Y eso lo veremos ahora. La falta de explicabilidad significa que la inteligencia artificial me da un resultado y el trazar hacia atrás es muy complicado. Estamos hablando de inteligencias artificiales que utilizan billones de parámetros. ¿Cómo un humano puede interpretar esos parámetros que le hayan llevado a esa conclusión? Pues es bastante complicado, aunque se está trabajando en ello, como veremos ahora en un momento. Y por último, el último problema que presenta pues es el de la responsabilidad, la atribución y la evaluación. Si se produce un error en el resultado de una inteligencia artificial, ¿quién ha fallado? El sensor que ha proporcionado la imagen, la persona que ha determinado usar una inteligencia artificial frente a una persona, el desarrollador de la máquina de inteligencia artificial, el desarrollador del software de la inteligencia artificial, la persona que ha tomado una decisión a partir del resultado de la inteligencia artificial, pues vemos que la cadena se va haciendo cada vez más larga y el atribuir esta responsabilidad pues se hace más complicado, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una inteligencia artificial que para muchas aplicaciones podría ser útil. Me ha identificado coche, camión, pone ahí, no sé si ven truck encima del autobús. Pues efectivamente, si estoy mirando tráfico y no me importa qué tipo de tráfico es, más que diferenciar pesado o ligero, está bien. Pero todos estamos viendo que eso no es un camión, eso es un autobús. Y lo vemos con mucha facilidad, ¿no? Sin embargo, pues la inteligencia artificial se ha quedado tan tranquila. ¿Hay diferencia? Pues si tienes que contar el número de personas que pueden estar afectadas por un evento en ese sitio, ese autobús puede ir cargado de 50 personas, mientras que el camión puede ir cargado de piedras. Pues es a título de ejemplo simple, ¿no? Sin embargo, pues otras áreas donde sí que está muy desarrollada, pues aquí vemos el caso de un aeropuerto. A todos esta situación pues nos despierta alertas, ¿no? Y esto si lo hago de forma automatizada, pues no tengo que tener a una persona vigilando este detalle. ¿Tengo un resultado acorde a la necesidad? Pues parece que sí, ¿no? Pero también podríamos pensar en excepciones. Si la inteligencia artificial responde muy rápido y resulta que esta persona se había ausentado un minuto, pues a lo mejor me llevo la maleta muy rápido y genero incomodidad para el usuario. Otro ejemplo de que cojamos la inteligencia artificial con un poco de sal y pimienta. Pues aquí tenemos la evaluación de una fotografía. Vemos a Emilia Clarke, efectivamente, y vemos pues calificados 4 cosas. La emoción, que nos dice que está enfadada, disgustada y con miedo prácticamente a 0. Totalmente feliz, con un 100% de probabilidad. Triste, sorprendida y neutral. ¿Están de acuerdo con la resolución de la inteligencia artificial, verdad? ¿Está feliz? Están todos de acuerdo. Sin embargo, esta señora es una actriz y está actuando. O sea, ahora mismo está presentando una sonrisa y nosotros decimos, puede ser una actriz y a lo mejor no está feliz. Sin embargo, la inteligencia artificial quizá no ha cogido ese matiz, ¿no? Vemos cómo puede perder detalles, puede perder características que para nosotros pueden ser relevantes. En cuanto a la raza, pues llamándose Emilia Clarke, el hecho de que salga como latina con un 14% de probabilidades, pues a mí me resultó hasta cierto punto llamativo, ¿no? Pero en este caso fruto de la casualidad, por supuesto. También ese contraste en el color de las cejas con el color del pelo, pues a nosotros nos despierta dudas con mayor facilidad. Y como decía, la inteligencia artificial explicable, fruto de todos esos muchos parámetros que no puedo evaluar, pues tengo que intentar saber qué ha hecho la inteligencia artificial para llegar a la conclusión que me ha dado, ¿no? Y ahí es donde llegamos a esta inteligencia artificial explicable, que he traído uno de los ejemplos más simples y sobre todo porque es muy visual, que es el interpretar imágenes. Y dime qué píxeles de la imagen son los que has interpretado en la señal.
Sin embargo, pues vemos que falta en algunos casos, acierta plenamente, pero en otros casos falta información. Y, por ejemplo, lo vemos en la imagen de arriba a la izquierda de esa matriz de imágenes, pues nos dice una mujer jugando en un jardín con un frisbee, pero el niño ni aparece. A la inteligencia artificial se le ha pasado que había un niño, ¿no? Por ejemplo. No lo pueden ver desde ahí, pero se lo explico yo de viva voce. ¿Y qué prueba hay de que la inteligencia artificial estaba muy presente en el conocimiento de los técnicos e incluso de los militares? Pues traigo este ejemplo, ¿no? del mundo cinematográfico. Tenemos una película de Stanley Kubrick del año 1968, donde HAL estaba intentando proteger su propia existencia frente al astronauta que intentaba apagarle. Pues ahí vemos por qué estamos pidiendo ahora que la inteligencia artificial venga con un botón rojo para que el ser humano pueda coger el control de la inteligencia artificial cuando intente salirse de las casillas. 1983, juegos de guerra. Pongo una máquina de decidir si lanzo los misiles americanos o no los lanzo. O 1984, esas máquinas que están intentando el enfrentamiento del ser humano. Y llegamos pues, a la película de 2005, pues, muy vigente a día de hoy, que es un dron con un cerebro digital y que intenta generar un conflicto internacional para defenderse de aquellos aviones a los que intentan atacarles. Esta no la vamos a saltar. Detalles de inteligencia artificial que considero muy importantes, y es la importancia del factor humano. Lo traigo aquí con dos chistes que los dejaremos para cuando les pasemos las transparencias, si lo prefieren, y quedarnos con esos detalles que pongo ahí, ¿no? Que no se trata de una tecnología simple, hay que saber utilizarla, cuándo utilizarla y en qué utilizarla. Está avanzando muy rápido, lo cual nos lleva al miedo de quedarnos atrás. Empieza a haber bastante dificultad para encontrar perfiles buenos, porque coger una inteligencia artificial e intentar aplicarla a lo bruto lo hace prácticamente cualquier persona. Tener criterio para qué inteligencia artificial y para qué utilizarla, eso es más complicado. Y el problema es que personas que estén buscando esos perfiles son muchas, con lo cual pues, el mercado está ahora mismo bastante copado. Y nada, como simples conclusiones que yo creo que compartirán conmigo, se trata de una revolución disruptiva, sin duda. ChatGPT es prueba de ello, y que todos en nuestro móvil tengamos un nuevo icono azul encima del de WhatsApp nos da muestras del interés comercial, ¿no? Compleja y con empinada senda de acceso, no es nada simple. Nuevas cuestiones que tenemos que resolver, por supuesto, la responsabilidad, la explicabilidad, tener muy conscientes las limitaciones que en el campo de batalla nos vamos a encontrar, desde la responsabilidad a la falta de datos o con qué datos puedo entrenarla. Y, por último, pues que Europa nuevamente brilla por esa falta de capacidad tecnológica actual, o mejor dicho, no falta de capacidad, sino que no tiene industria, porque no cabe duda que el factor humano europeo es muy bueno en estas capacidades y, por desgracia, se está yendo a otros territorios para explotar su conocimiento. Y con ello, pues, muchísimas gracias por... Gracias, David. Espero que cuando se desarrolle la inteligencia artificial plenamente en los sistemas de armas autónomos, diferencie claramente un autobús lleno de gente refugiada de un camión lleno de armamento. Crucemos los dedos. De un teleco a otro teleco, Javier Izquierdo, decía Josep Borrell que la Unión Europea se juega en el espacio con las acciones hostiles de Rusia, no el total del sector, aquello que pone en peligro las acciones hostiles de Rusia, digo entrecomillado, así lo decía Josep Borrell, en el espacio 60.000 millones de euros en activos. Y cuando uno ve bueno, la posición de España, ahí está. En fin, quizá me equivoque, pero parece que nos permite el sector espacial creciente español sacudirnos un poco el complejo español tecnológico. Pero quería preguntarte a ti qué hay de realidad en esa percepción. ¿Cómo está España? ¿Cómo está España en el sector tecnológico? ¿Qué expectativas y qué futuro es el que tiene este país? Muchas gracias. Gracias por la invitación y, en segundo lugar, disculpar. Aquí tenía que haber estado Miguel Ángel, que es nuestro CEO, pero por temas de agenda no ha podido. En todo caso, yo voy a intentar cubrir la ausencia. A la pregunta que hace sobre el espacio, la realidad es que se ha puesto muy de moda, lamentablemente por los conflictos que están sucediendo y porque Ucrania
y la guerra que está teniendo con Rusia, pues el espacio o las comunicaciones, los sistemas orbitales juegan un papel muy relevante en el desarrollo y en toda la estrategia que se está siguiendo en esa guerra. Pero la realidad es que no es algo nuevo, no es que se haya descubierto ahora el espacio y resulta que es que de repente Defensa ha visto, anda, mira, si es que había ahí arriba algo y nos habíamos olvidado de él. De hecho, en España, y es una de las cosas que nos distinguen dentro de todos los países europeos, España tiene una empresa desde el año 2000 que fue creada por Hispasat y por el Ministerio de Defensa, enfocada específicamente en desarrollar satélites militares que permitieran en ese momento dar capacidades al Ministerio para complementar y dar información sobre el despliegue en misiones en el extranjero. Hay dos tipos de satélites que se lanzaron. Uno es de comunicaciones seguras, que permite, pues, en cualquier punto mantener comunicación con ese despliegue, y un satélite de observación. De hecho, tú lo has dicho antes, ahora se acaba de lanzar el satélite de reemplazo del satélite de comunicaciones, mucho más potente. Ya no solamente utiliza una de las bandas militares, sino utiliza la X y la K militar. Contiene e incluye muchos elementos que permiten hacerlo mucho más robusto, más resiliente. Va a haber un segundo satélite también que va a reemplazar al otro, porque hay dos satélites en concreto de comunicaciones, e incluso ya se está trabajando en el satélite de observación, que también ya hay un proyecto para su reemplazo en el año 2030-32, creo que es cuando entraría. ¿Esto qué supone? Que España tiene capacidades. No todos los países europeos tienen capacidades en el espacio. O sea, Francia tiene capacidades, hay otros países, pero no todos. Eso quiere decir que tenemos una posición de ventaja frente a otros países. De hecho, nuestra aportación, cuando hemos visto las amenazas que Estados Unidos en un momento hizo sobre Ucrania de apagarles los sistemas, pues hay parte de esas capacidades, no todas, porque es cierto que nos faltan muchas capacidades, pero parte de eso puede ser suplido por las capacidades que tenemos entre los diferentes países europeos. Lo que sí se ha visto y se ha puesto de manifiesto, y creo que es algo que es un continuo en estas sesiones, es el término de soberanía nacional, independencia estratégica, y todo eso sí que está en una línea que a nivel europeo ahora yo creo que se está empujando mucho. No es que venga, y de nuevo, no viene de ahora. O sea, tenemos en Europa, se lanzó Copérnicus como el sistema de observación. Galileo, para no depender de un sistema americano de posicionamiento y navegación. Todo esto está también llevando asociado que ahora se estén desarrollando o se estén planificando la parte gubernamental y militar para complementar esas constelaciones. Se ha lanzado el programa IRIS. El programa IRIS es un programa que se define como comunicaciones seguras para los Estados miembros. No es una competencia de Starlink. O sea, IRIS no va a competir a dar banda ancha doméstica en nuestros hogares, no. Viene con el objetivo de conformar la primera capa de lo que tiene que ser una red de comunicaciones y sobre la que se tiene que soportar desarrollo de constelaciones posteriores que tendrán usos específicos. Y esta capa va a ser una capa de un backbone, una capa de comunicaciones a las cuales el resto de constelaciones van a poder comunicarse con ella directamente en el espacio y poder darle mucha más operatividad. Dicho esto, también el espacio está teniendo un desarrollo mucho más grande porque voy a decirlo así, estamos bajando de órbita, estamos bajando de altura y nos estamos yendo a alturas más bajas. Cuando te vas a alturas más bajas, simplifica los diseños, porque a alturas más altas los componentes que tienes que poner en el espacio tienen que ser más robustos, tienen que resistir una serie de condiciones atmosféricas que a medida que bajas van siendo menos críticas. Y puedes empezar, de hecho en algún momento alguien dice, bueno, es que llegaremos a un punto en que haremos lavadoras para el tema de las constelaciones. Es cierto, se está tendiendo a intentar industrializar eso porque estamos bajando en altura y es mucho más sencillo. Eso lleva por contra que mientras que cuando estaba en 40.000 kilómetros con un satélite veía un tercio de la Tierra,
cuando bajo necesito muchos satélites para tener las mismas prestaciones. ¿Qué ocurre? Cuanto más satélites pongo, más estoy ocupando el espacio, más complejidad tengo, más necesidad de coordinación hay, más miedo a los temas del desecho orbital y que eso nos pueda llevar a un colapso que impida el uso futuro del espacio. Y también está llevando a que la tendencia ahora de que ya el espacio no es un lugar idílico, sino que es un dominio más de la defensa, pues a que haya una militarización cada vez mayor del espacio. Y eso es hay una necesidad de llevar defensa al espacio en los términos de disuasión, pero también se está viendo que ciertos países están incorporando al espacio pues elementos que ya no son solamente disuasivos, sino que son más también de ataque no solo a infraestructuras militares, de ataque a cualquier infraestructura de comunicación. Es decir, estamos viendo que satélites como los que tiene Hispasat, que son fundamentalmente comerciales, en un momento dado pueden estar amenazados porque puede haber un satélite, llámese espía o llámese que se mueva, que interfiera, que capte información que tiene eso o que lo destruya. Y cuando hablo de destruir no es porque le tire un misil ahí, sino simplemente porque le ponga tanta potencia que lo queme. Esas cosas están sucediendo y es muy complejo. La verdad es que hay una complejidad. Yo creo que toda la tecnología nos da muchas ventajas, pero también contiene un entorno mucho más complejo. De hecho, lo comentaba, la inteligencia artificial. Para mí la inteligencia artificial viene más dada al poder manejar muchas fuentes de datos y poder sacar información de ahí, poder actuar en base a esos resultados con decisiones todavía humanas, porque yo todavía soy de la opinión, efectivamente, que estamos muy lejos de que la máquina tome una decisión en ciertos casos. En otros casos que son A más B es C, lo puede hacer. Pero todo ese proceso es muy relevante. Para nosotros también ha cambiado el concepto. Antes tenías un campo civil y un campo militar. Y eran dos mundos que trabajaban en paralelo en el espacio. Ahora lo que estás viendo es que el concepto, que yo siempre digo, hay conceptos que se ponen de moda, pues hay un concepto que se ha puesto de moda que es el dual. El dual es, no existe un campo 100% civil y un campo 100% militar, o existen elementos que pueden ser esto, pero existen muchos elementos que se pueden combinar. Y lo que está sucediendo ahora es que incluso en los desarrollos tecnológicos, en los desarrollos de iniciativas del espacio, hay una integración cada vez mayor de estos dos entornos. Entonces estamos viendo, por ejemplo, en Starlink, que es un ejemplo, es una constelación fundamentalmente dirigida al entorno civil, pero tiene una parte totalmente militar, que es la parte de Starshield. Esa Starshield no es que funcione de manera aislada con la otra parte, sino que se puede combinar. Ejemplos como ese, varios. Nosotros en algunos de los satélites que tenemos lanzados tenemos carga militar para los Estados Unidos. Es una carga totalmente... Es decir, yo no sé lo que lleva, yo no sé lo que hace, yo lo metí en mi contenedor y al final ellos están utilizándolo. Y de hecho hay una declaración de la OTAN en la cual ellos, en febrero creo que la hicieron, ellos indican que hay que fomentar cada vez más la integración de esas capacidades comerciales dentro del ámbito de la defensa y probarlas y ver cómo se integra de una manera efectiva. Porque al final y al postre, cuando llegue una necesidad, seguramente nada es prescindible. Las imágenes que puede captarse los satélites civiles pueden ser complementarias a los que captan los satélites militares. Tendrán otro grado de definición, otro grado de resolución, darán otra información, pero son perfectamente complementarias. Y eso es lo que está sucediendo ahora, en eso y en el desarrollo tecnológico. Hay una cosa que se habló antes también, y no quiero dejar de decir aquí, el desarrollo de la industria europea. En Europa hay industria espacial, es decir, hay industria espacial y no solamente la tiene Francia. España es un país que tiene una industria espacial que ha venido apoyando y desarrollándose pues, en las iniciativas espaciales que ha habido aquí, que fundamentalmente han sido las de a nivel comercial Hispasat y a nivel militar Hisdesat.
y tiene una presencia relevante que tenemos que defender en todos los procesos que están saliendo ahora, más allá de elevar nuestra vista y pasar de hablar de España, Francia y tal, a hablar de Europa, que también lo hemos hablado antes, que si queremos tener realmente un sistema europeo, no podemos seguir pensando en hacer mi sistema solo. Seguramente hablemos de mucho, vendrá mucho el tema de en las constelaciones, vamos a ir a hablar mucho de las confederaciones. Es decir, yo puedo hacer 100 satélites, Francia hará 100 satélites, el otro 100 satélites, y podrán funcionar de forma independiente y confederados, igual que se está haciendo ahora, por ejemplo, con Copernicus, donde España está lanzando o va a construir 8 satélites que van a contribuir a las imágenes que ya ofrece el sistema de Copernicus. Yo creo que mejor, si quiere, luego las preguntas y tal. Gracias. Sí, muy interesante, por cierto, esa idea de la confederación. Y interesante también ese detalle de que Estados Unidos es un cliente nuestro. En fin, no es una cosa demasiado frecuente en materia de alta tecnología, ¿no? Y bueno, pues el señor Trump ayer se sentó ante un grupo de señores que son sus clientes más importantes, ¿no? Los más importantes del mundo, entre ellos también España. General, dicen los pilotos del Ejército del Aire, los que llevan los Eurofighter, que ellos ya se han convertido en gestores de sistemas. Y yo no sé hasta qué punto, ya con el sistema futuro de combate a pie interconectado con los blindados, que a su vez reciben información de nubes de combate y de satélites y que se interpreta con inteligencia artificial, los comandantes en el campo de batalla también se van a convertir en gestores de sistemas. Entiendo que eso es un poco distópico, que la realidad del movimiento, de la cinética de la guerra sigue siendo, al fin y al cabo, apabullante, pero estamos ante un futuro que ustedes en la Escuela de Guerra y Liderazgo entiendo que están enfocando, sobre todo para intentar no perder el tren, ¿no? Son desafíos para la enseñanza militar todo esto. Sí, la verdad es que son desafíos y es verdad que estamos en un mundo que se mueve muy deprisa. Pero, construyendo un poco sobre lo que han dicho mis predecesores, podemos ver un poco hacia dónde vamos ahora mismo. Decía Napoleón, que se le ha citado antes también, que la guerra es una actividad muy sencilla y es toda de ejecución. Es decir, en los ejércitos nos preocupa qué podemos hacer con esta tecnología desde el punto de vista práctico. ¿Qué podemos hacer hoy y qué podemos hacer a corto plazo? Vamos a empezar primero con la inteligencia artificial para llegar al final a esta gestión de sistemas. La inteligencia artificial, ahora mismo, vamos a decir que hay de dos tipos. Hay una muy sencillita, que es la computacional, que sería como las máquinas que juegan al ajedrez. Hay un juego de reglas fijas, las piezas pueden hacer un movimiento determinados y el tablero es el que es. Y la máquina encuentra la mejor forma de utilizar las piezas que tiene de acuerdo con esas reglas fijas y limitadas. Computacional. Utilidad militar, más de la que parece. Ahora lo veremos. La otra que tiene es la predictiva. ¿Qué hace la predictiva? La predictiva coge toda la información que hay y saca valores estadísticamente significativos, saca patrones. ¿Comprende por qué una cosa lleva a otra? No, y le da igual. Simplemente sabe, por ejemplo, que si analiza 5 millones de radiografías de enfermos de cáncer, cuando aparece tal manchita en tal sitio, esto quiere decir que tiene un 82% de que tenga tal enfermedad. Punto. ¿La máquina sabe cuál es la razón de eso? No, y le da igual. Saca patrones. Todo esto del ChatGPT son inteligencia predictiva, saca patrones. Cuando nosotros estamos hablando de un tema determinado y utilizamos palabras, dice, bueno, estadísticamente la palabra que más pega aquí es la siguiente y nos construye frases, documentos enteros que la máquina no entiende, no sabe qué está haciendo. Está simplemente colocando las palabras que cree que cuadran en el entorno que yo le he dicho. Para eso bebe de su base de datos. ¿Tiene utilidad la inteligencia artificial predictiva? Muchísimo. La más obvia es para inteligencia. Yo cojo todos los datos que hay, los meto a la máquina y la máquina me saca patrones. Esos patrones, al final, son datos, es información. ¿Qué hay en el campo de batalla? Yo puedo darle 100 millones de fotografías, la máquina las procesa y me dice todos, me elimina duplicidades, me dice lo que son sombras, me quita en medio todo lo que es paja y me da la información resultante. Esto tiene mucha importancia porque hasta hace muy poquito tiempo la información era un bien escaso. Los ejércitos se movían con muy poca información en realidad. Tenía unidades especialistas en sacar información. Las unidades de exploración iban delante y buscaban dónde estaba el enemigo.
Yo tenía algún vuelo de reconocimiento que sacaba fotos aéreas que luego había que interpretar y georreferencial, que era un trabajo que se tardaba muchas horas. Llegaba el avión, despegaba, se iba, volvía, aterrizaba, reveló la película, lo miro allí, uy, esto debe ser el cortijo de no sé dónde, esto es el río tal. Y todo eso eran horas. Y a partir de ahí, los ejércitos construían sus maniobras. Ahora mismo estamos en un mundo donde hay miles de sensores, cientos de miles. Los pequeños UAS que van volando por ahí con cámara, los teléfonos móviles, las fotos de Internet, la tremenda cantidad de satélites civiles que sacan fotos, como muy bien ha dicho el señor Izquierdo, que complementan esa información. Toda esa información ahora mismo, antes era un problema de falta de información y era un problema de gestionar barbaridades de información. ¿Quién hace muy bien la gestión de barbaridades de información? La inteligencia artificial predictiva. Si yo soy capaz de darle toda esa información, la inteligencia artificial me saca lo que hay dentro de esa información. Y ahí aparecen herramientas específicas orientadas a uso militar, como es el Palantir, que hemos visto antes. El Palantir se dedica a coger toda la información disponible y sacar de todo lo que hay, convertírmela en información útil y aplicable. Y en un tiempo muy corto. Antes, georreferenciar una foto podían ser 10 o 12 horas de personal especializado. Ahora se hace de forma casi automática. Claro, está la otra inteligencia artificial, que es una promesa, que sería la inteligencia artificial cognitiva, que entiende lo que hace y saca decisiones. No hemos llegado a esa y estamos todavía muy lejos. Pero suponiendo que lo hubiera, en realidad la inteligencia artificial aprende como aprendemos los humanos. Aprende de la experiencia. ¿Cuál es la experiencia de la inteligencia artificial? La base de datos. Bueno, ¿qué base de datos tengo yo de guerras? Como muy bien ha dicho Pablo, la base de datos que tenemos de guerras es muy escasa. Hay unos americanos que se dedicaron a listar todos los conflictos de los que tenemos noticia. Consiguieron listar unos 2.500 conflictos. De esos 2.500 conflictos, ¿qué sabemos? Algunos que sucedieron. No sabemos más. Las cifras que hay de quién participó, qué tecnología había, son dispares y muy poco fiables. Como dice el dicho famoso, la guerra la escriben los vencedores. Y no siempre escriben lo que hay, escriben lo que les conviene. Y en ese periodo tan largo, desde que tenemos historia escrita, que son unos 12.000 años, claro, ha variado tanto la situación que realmente los datos de una guerra entre hititas y egipcios, pues la utilidad que tienen hoy en día es limitada. ¿Qué quiere decir eso? Pues que al final no hay una base de datos que nos permita adiestrar una inteligencia artificial que sea capaz de tomar decisiones, vamos a decir, operativas. Tenemos elementos de herramientas de inteligencia artificial que son elementos auxiliares. Me dan información, me ayudan a planificar, me optimizan rutas, me permiten dar con el despliegue ideal para ciertas cosas en determinadas condiciones. Son herramientas auxiliares, pero es muy difícil que puedan sustituir hoy en día al ser humano. En cuanto al uso del espacio, en los años 80 los ejércitos podían funcionar totalmente al margen de lo que ocurría en el espacio. No da igual. Hoy en día, sin embargo, no hay ningún ejército que no utilice el espacio continuamente. Transmisiones fundamentales. Yo ahora mismo, si quiero hablar con Toledo, con una radio normal, pues que no haya sombras, que no se me apantalle, que haya señal, que llegue el alcance, las condiciones atmosféricas. Aquí está el general Morón, que sabe mucho más que yo del tema. Ahora mismo los ejércitos van a un satélite, sube, baja y me da igual todo. Y los ejércitos funcionan sobre eso. Los sistemas, las constelaciones que hay de GPS. GPS se dedica a dar posición, navegación y tiempo. Todos los sistemas están georreferenciados y además están sincronizados en tiempo porque lo necesitamos para la sincronización de los sistemas electrónicos. ¿De dónde sacamos la sincronización? Del espacio. Antes los ejércitos la topografía la hacían con aparatos muy bonitos, que eran los goniómetros, las estaciones totales. Ya no se fabrican estaciones totales. Ahora es todo navegación por satélite. Si a los ejércitos hoy nos quitan los satélites, pues vamos a pasarlas bastante mal para operar, porque tendríamos que recurrir a tecnologías que no es que ya no estén en boga, es que ya ni se fabrican. Con lo cual sería francamente difícil recuperar nuestra capacidad de operación. Por eso, como cada vez somos más dependientes del espacio, cada vez necesitamos más tener capacidad de que haya sistemas redundantes en el espacio y tener elementos que protejan nuestro acceso al espacio. Y al mismo tiempo, como lo queremos ganar la guerra, que dificulten del enemigo. Al final, el militar hoy en día, hoy y en el futuro inmediato, va a depender del espacio sí o sí, eso es inevitable, y va a tener una serie de herramientas apoyadas en inteligencia artificial que le van a permitir simplificar y acortar los ciclos de decisión. Pero, sin embargo, hoy en día
sigue siendo imprescindible la participación del ser humano. Más adelante es posible que la inteligencia artificial llegue a un momento en que avance tanto que pueda ofrecer soluciones, vamos a decir, operativas mejores que las que puede ofrecer ahora mismo un oficial entrenado. Es posible, pero a corto plazo es muy difícil. Y ya digo, sobre todo porque no tenemos una base de datos con que alimentar la inteligencia artificial. No sabemos cómo enseñarla. Y eso es un problema que ahora mismo es difícil de solucionar. Como todo, yo todo lo que se refiere a inteligencia artificial, cada vez que digo que algo no puedo hacer, digo siempre todavía. Porque hace muy poco tiempo la inteligencia artificial era una promesa, hoy ya es una realidad y no sabemos qué sea el futuro. Y yo creo que si paramos aquí podemos dedicar el tiempo a las preguntas. Gracias. Sí, porque han pedido los intervinientes de esta mesa que hiciéramos un esfuerzo para dejar un hueco importante para las preguntas, que lo abrimos ya, si les parece, a los asistentes, para quien quiera formular cualquier pregunta a nuestros ponentes. Y mientras se va distribuyendo el micrófono y van pidiendo turnos, yo antes que nada quería preguntarle, general, si España y los países europeos estamos padeciendo un gap insalvable en inteligencia artificial con respecto a lo que desarrollan actualmente las dos principales potencias en conflicto no, digamos en competencia, que son Estados Unidos y China. Militarmente, en materia de inteligencia artificial, estamos muy detrás. Vamos a ver. En general, en todos los ejércitos del mundo, hasta hace muy poquito tiempo, ahora explicaré por qué, la inteligencia artificial era una promesa, pero no era una realidad. ¿Cuándo empieza a cambiar esto? Empieza a cambiar cuando el ejército ucraniano empieza a utilizar soluciones de inteligencia artificial en el marco de su guerra con Rusia. ¿Y por qué hace eso el ejército ucraniano? Por varios motivos. El primero es porque el ejército ruso era mucho más potente que el ucraniano. Y en segundo lugar, porque tiene una serie de personas, en este caso Mikhailo Fedorov, que era el ministro de Transición Digital, vicepresidente, que era un señor que se dedicaba a la tecnología. No sabía nada de la guerra, no había hecho ni la mili, pero era un señor que era experto en tecnología. Y cuando se produce la invasión de Ucrania, este señor lo que hace es aplicar lo que él sabe y empieza a aplicar herramientas comerciales de inteligencia artificial al combate. A un ejército, como era el ucraniano, que podía habernos pasado a cualquier ejército del mundo en ese momento, que no tenía ninguna experiencia en el uso de este tipo de herramientas. Muchas herramientas de esas son, como muy bien ha dicho el señor Izquierdo, herramientas de doble uso. Yo cojo una aplicación que vale para otra cosa, hago 4 arreglos y me vale para lo que yo necesito. Ejemplo, me cuentan los ucranianos que ellos tenían una aplicación que servía para que los ciudadanos informasen a su ayuntamiento cuando había un desperfecto del mobiliario urbano. Un socavón, una señal que se ha caído, un semáforo que no funciona. Yo sacaba una foto y esa foto automáticamente subía a mi ayuntamiento y yo enseñaba allí la foto con un semáforo fundido y venía con las coordenadas de dónde está el semáforo que estaba fundido. Bueno, pues si yo en vez de sacar una foto de un semáforo, saco una foto de un carro de combate ruso y la mando, claro, la foto va georreferenciada y la información, en vez de recibir el ayuntamiento, la recibe el Estado Mayor ucraniano. Y de repente se encuentra que empieza a recibir todos los ciudadanos un montón de información de dónde se encuentran las unidades rusas. Para esa información, claro, cuando estamos hablando de pocas fotos, es fácil de gestionar. Todos los ciudadanos, mi general, convertidos en unidades de inteligencia del ejército. ¿No? Que es un cambio muy importante. Otro problema, ¿qué hago cuando recibo millones de fotos? Pues necesito un software que me elimine las duplicidades, que me diga cuáles son falsas, que me dice estas 3 fotos son de lo mismo, y ahí entramos en Palantir y en software similares. Y van filtrando y van sacando información que al final es información válida. Muy bien, ya tengo la información. ¿Qué hago con esa información? Hay que distribuirla a quien la tiene, a quien la necesita. ¿Qué herramienta tenemos todos nosotros de información en nuestro móvil? Por ejemplo, Google Maps. Yo cojo el mapa y veo dónde hay una carnicería, dónde hay una panadería, qué horario tiene, cuándo está abierto. Pues cojo lo mismo, toda esa información táctica de la situación al campo de batalla la transforman en una aplicación comercial que ya existía, donde en vez de decir dónde hay una panadería, yo digo dónde hay un carro ruso, y dónde hay una posición, y dónde hay un campo de minas. Y la difundo a todo el que tenga la aplicación, con una serie de capas, igual que ocurre en Google Maps. A este señor solo le doy información de dónde hay obstáculos, un ciudadano para que no pise una mina. A este le doy información de dónde están los malos, porque es un soldado. Bueno, pues todo eso, con aplicaciones civiles de doble uso, el ejército ucraniano los va poniendo en marcha. ¿Alguien tenía algo similar? No. Fue algo totalmente novedoso.
¿Ahora hay un gap? Bueno, ahora todos tenemos un gap con respecto a la experiencia de los ucranianos que van por delante. Pero es un gap que estamos cerrando rápidamente. Lo que ocurre es que es verdad que en Europa somos muy garantistas y el desarrollo de la inteligencia artificial es más limitado. Pero, por otro lado, el ejército ucraniano lo ha hecho con aplicaciones comerciales y, sin embargo, le está dando un resultado muy bueno. La mayoría de tecnología hoy en día no es tecnología exclusivamente militar, es tecnología de doble uso. De hecho, hay una barbaridad más de inversión en tecnologías civiles que en tecnologías militares. Antiguamente, no hace muchos años, la tecnología militar iba por delante. Ahora ocurre al revés. Ahora es la tecnología civil la que va por delante. Y la tecnología militar coge aplicaciones civiles y las transforma. Creo que ya hay personas que están pidiendo para preguntar. Hay un turno ahí. Adelante, sí. Buenas tardes. Enhorabuena a los tres ponentes. Ha sido súper interesante, mi general, Javier, David. En particular, quería preguntar al profesor David Ramírez, en relación al mapa tan original de empresas, si pudiera desarrollar un poco una comparativa entre las iniciativas Stargate en Estados Unidos y DeepSeek en China, en concreto en cuanto a volumen de inversión, capacidad tecnológica y también en cuanto a cuándo han sido presentadas esas iniciativas pues, que han coincidido prácticamente con las elecciones en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la pregunta, pero hoy debo excusarme, porque datos concretos sobre las dos empresas no tengo. O sea, sí traigo los datos de memoria de haber leído los dos artículos, pero no me parece fuente suficiente como para dar una respuesta concreta. Sí que te encomiendo a que crucemos un correo y poder hablarlo, si no te importa, un poco más en petit comité, porque no tengo los datos concretos. Aún así, de DeepSeek ya hemos visto que se han escrito un artículo de anuncio de la de capacidad y ríos de tinta de crítica, ¿no? de la publicación de DeepSeek, que yo creo que eso es muy relevante. ¿Nos hemos dado por aludidos? Sí. Hemos también, en cierta medida, identificado que efectivamente no era tan revolucionario, pues yo creo que también. Y disculpa no tener datos más recientes de Stargate. Hay otra pregunta por allí, adelante. Buenos días, soy Pedro González, de Atalayar. Creo que el general ha apuntado ya un poco la pregunta o la contestación, pero quería que profundizara un poquito más, porque la pregunta es muy clara. Es decir, justamente en la época actual, ¿qué cambia la guerra de Ucrania en el antes y en el después? La guerra de Ucrania, la guerra de Gaza y todas las demás escaramuzas que se están produciendo a lo largo y ancho del mundo, y especialmente si están, por ejemplo, China, que es la potencia que está desafiando al hegemón norteamericano, ¿qué está aprendiendo de todo eso y qué posibilidades, digamos, de que los ejércitos en el futuro tengan algo que ver con el pasado? Bueno, esto es una pregunta que podemos contestar de forma corta o larga. Hay algo intermedio. Vamos a ver, los ejércitos tienen lo que se llama una evolución doctrinal. Los ejércitos se pasan la vida pensando cómo es el combate futuro y tratando de ver la forma en la que pueden tener éxito en ese combate futuro. Pero lo cierto es que en todo el mundo, hasta el año 90, los ejércitos se centraban en lo que llamamos el combate de alta intensidad, la guerra tradicional. Y pensamos en cómo iba a ser la guerra tradicional. En los años 90 se hunde la Unión Soviética, entramos en el mundo donde todo es pacífico, magnífico y maravilloso, ya no va a haber guerra nunca más, con lo cual dejamos de ocuparnos de eso y nos centramos en otro tipo de operaciones que fueron las operaciones de estabilización. Bueno, pues hemos estado 30 años de operaciones de estabilización y ahora de repente, ¡pof!, vuelve la guerra. Aparece la guerra de Ucrania, que fue una sorpresa porque creíamos que la guerra había desaparecido del panorama internacional. Entonces, claro, los ejércitos ahora tienen que recuperar su evolución doctrinal. ¿Dónde estaba en el año 90? Bueno, pues estamos en el año 90, pero con tecnología del año 2022. Es decir, nuestras ideas de cómo combatir son del año 90, pero la tecnología ha tenido 30 años de evolución durante el periodo en que más ha evolucionado la tecnología de toda nuestra historia. Es decir, que lógicamente todos los ejércitos se habían quedado muy descolgados en sus ideas de cómo operar con respecto a las posibilidades que ofrecía la tecnología. No es exclusivo nuestro, también ocurre a China.
¿Qué ocurre con el campo de batalla ucraniano? Pues que efectivamente ofrece muchos cambios, algunos de ellos revolucionarios, que van a afectar al futuro. Por ejemplo, yo he escrito sobre el tema hablando de un concepto que es el campo de batalla transparente. Ahora estamos, por primera vez en la historia, estamos en un campo de batalla donde la información no es escasa, sino que hay una barbaridad de información. Estamos en un mundo en que la información es tan rica que nos permite conocer mucho de lo que ocurre en el campo de batalla que antes no existía. Tradicionalmente los militares hablaban de la niebla de la guerra, del otro lado de la colina, refiriéndose a, como decía Wellington, no sabía qué estaba haciendo Napoleón detrás de la colina de Waterloo. Bueno, pues ahora mismo sí lo sabemos. Tú coges ahí uno de los 30.000 drones, va al otro lado y te dice lo que hay. Es decir, que gran parte de esa niebla de la guerra ha desaparecido. Entonces tenemos que aprender a combatir en una situación en la que la sorpresa es mucho más difícil. No podemos ocultar al enemigo lo que tenemos, habrá zonas en las que será imposible moverse. Todo eso es lo que está ocurriendo en Ucrania y es un cambio importante. El primer síntoma de lo que ocurre cuando hacemos esto es que, claro, como no hay sorpresa, es muy difícil romper el frente enemigo porque el enemigo sabe por dónde voy a ir antes de que yo llegue y me esté esperando. Con lo cual yo nunca voy a engañar al enemigo. Y las ofensivas de uno u otro lado pues van fracasando regularmente porque los dos bandos saltan desde el otro. Esta guerra ha llevado a que se ha convertido en un intercambio de fuegos de largo alcance, que era previsible, pero todo esto implica combates muy largos y poco decisivos. Es decir, si no conseguimos que la evolución doctrinal nos permita superar el punto donde estamos ahora mismo en el campo de batalla, vamos hacia guerras muy largas, muy sangrientas y sin resultados claros, que es lo que tenemos ahora en Ucrania. ¿Qué están aprendiendo los chinos? Los chinos aprenden mucho. Leen mucho y estudian mucho. Han sacado un concepto nuevo que ellos consideran que la próxima guerra es lo que ellos llaman, traducción al inglés, una Targeting Centric Warfare, una guerra que se va a basar en el proceso de adquisición de blancos. Es decir, esa guerra de fuegos de largo alcance, donde ellos creen que la guerra va a ser un intercambio de fuegos de largo alcance entre los contendientes. Y es en lo que están ellos haciendo ahora, que de hecho es la realidad que tenemos ahora mismo en el campo de batalla de Ucrania. Pero como digo, es una realidad poco satisfactoria, porque eso lleva a que las guerras van a ser largas y no va a tener un resultado decisivo para ninguno de los dos bandos. ¿Quién gana ese tipo de guerras? El que tiene más industria y el que tiene más gente. ¿A quién favorece ese tipo de guerras? Al que tenga más industria y al que tenga más población. ¿Quién tiene más industria y más población? China. Con lo cual es un tipo de guerra que a China le viene muy bien. Ellos no tienen ningún interés en cambiar ese modelo de guerra. ¿A quién no nos interesa? A los que no tenemos ni la población de China ni la industria que tiene China. Entonces, el problema lo tenemos nosotros. Hay otra pregunta. Antonio. Sí. Me gustaría, si el general ha dicho que estamos en un momento en el que cuestiones que se han habilitado para el uso, digamos, civil, comercial, resulta que están teniendo una utilización muy interesante. En el caso de Ucrania, digamos, llevado eso al campo militar, ¿no? Al campo del campo de batalla, el tema de que cada uno que ve un carro, que ve un semáforo, no sé cuántos y que todo esto. Pero antes a lo que estábamos acostumbrados era a lo contrario, que se decía que las guerras y todo eso producían, por ejemplo, Internet, cosas que se averiguan o que se habilitan en el campo militar, luego tenían una aplicación muy valiosa en el área civil. Ahora parece que el proceso es el inverso, cosas que están en el área civil pues pasan a tener una utilización militar decisiva. Me gustaría que hablara un poco más de esa cuestión porque me parece muy relevante. Y luego, algo que pasa en el ámbito de los medios de comunicación y que ahora está afectando, como se ve, a los estados mayores, que es, antes luchábamos con la escasez de datos, todo este asunto del otro lado de la colina de Wellington y demás, y ahora la amenaza es
la invasión de los datos. Pasa en el periodismo. Antes había, y ahora estamos desbordados, inundados de información y carentes de agua potable, de toda esa inmensidad de datos. Esos hay que filtrarlos, hay que clasificarlos, hay que ponderarlos para ver cómo se utilizan, porque el desconcierto viene no de la escasez, sino de la superabundancia. Sí, efectivamente, históricamente hay que tener en cuenta que la evolución tecnológica es una cosa relativamente reciente. Es decir, la tecnología avanzaba muy despacito. Y en muchos casos la tecnología empieza a avanzar con las industrias militares liderando. ¿Por qué? Cuando llegamos al siglo XIX, la tecnología empieza a avanzar y empezamos a darnos cuenta de que la tecnología tiene un impacto enorme en el campo de batalla. En aquella época, ahora estamos hablando de presupuesto del 5%, era habitual que los Estados se gastaran un 40% en presupuesto de defensa. Todo el dinero que tenían iba a la guerra, y la guerra era un fenómeno presente en todas las situaciones. No había ninguna generación que no sufriera por lo menos una guerra. Con lo cual, la guerra era una actividad que tenía cierta prioridad. Los Estados ponían mucho dinero en investigar. En el siglo XIX, la mayoría de las investigaciones son financiadas por los Estados y están ligadas de una manera o de otra al combate. Los trazados de ferrocarril se hacían para llevar tropas. Las estaciones de tren se constituían para desembarcar y cargar tropas. La caldera de vapor para poder mover buques de guerra en combate sin tener que depender del viento. Todo iba enfocado a la actividad principal que hacían los Estados, que era la guerra. Pero claro, llega un momento en que la tecnología empieza a enriquecer a las sociedades. Y tenemos ahora mismo sociedades opulentas que se pueden permitir el lujo de invertir en tecnología, porque la tecnología da dinero. Entonces, ahora mismo, en datos de hace poquito, Estados Unidos, que era el país que más invierte en tecnología militar, la tecnología militar no llega a ser el 12% de las inversiones de tecnología civil, en el país que más tiene. En Europa es incomparable. Es decir, con mucha diferencia, el dinero lo está haciendo la industria civil. Y la industria militar o la tecnología militar coge tecnología civil y la adapta. Hay una serie de elementos, puntos que no tienen ahora mismo una utilidad civil clara, que es donde la industria de defensa se concentra con dinero de los Estados, que son campos que teóricamente son deficitarios en el mundo civil. Energía dirigida, láseres. Hay una serie de campos que no está claro qué utilidad civil van a tener. Pero es que cuando nace el sistema GPS tampoco se le veía utilidad civil. Y ahora, vamos, es difícil encontrar a alguien que no tenga un GPS en el bolsillo. Es decir, que esos nichos donde de momento no hay investigación civil los están cubriendo las Fuerzas Armadas por sus necesidades propias. Lo que no quiere decir que dentro de muy poquito tiempo ocurra, como con el GPS o como con los desarrollos especiales, que al final sea la industria civil la que coja el liderazgo. Que por otro lado sería lo lógico en sociedades como las nuestras, que son sociedades que se basan en la investigación y el desarrollo para garantizar la prosperidad económica. Entonces, este fenómeno, yo creo que esto de que la industria militar iba liderando la tecnología es un fenómeno propio de la primera revolución industrial. Pero, lógicamente, la evolución de nuestras sociedades se lo ha llevado por delante. Y creo que no es un mal desarrollo. En cuanto al exceso de información, es cierto. Uno de los problemas que tenemos es que claro, cuando uno va a la guerra, las decisiones que toma tienen mucha trascendencia. Con lo cual, uno quiere estar seguro de tomar la decisión buena. ¿Qué ocurre? Que estamos recibiendo información continuamente. Con lo cual, la tentación natural es intentar decidir con toda la información. Pero es que nunca voy a tener toda la información. Voy recibiendo información y, claro, cada vez quiero un poquito más y quiero cavar un poquito más y quiero confirmar este dato y quiero que me aseguren esto otro. El riesgo que tenemos es que lleguemos a la parálisis, a que nunca se tome ninguna decisión porque estemos pendientes siempre de recibir nueva información. ¿Eso ocurre? Sí. Ocurre con más frecuencia de la que debería. ¿Se puede evitar? También, pero implica en muchos casos un cambio de cultura. Hay que acostumbrar a los líderes militares a tomar decisiones con información incompleta, pero tomarlas en el momento oportuno. Y eso es una forma de trabajar que hay que preparar desde tiempo de paz. El Ejército de Tierra está en un proceso ligado a eso, que es el modelo de liderazgo que vemos en mi escuela, el modelo de mando orientado a la misión, que precisamente busca conseguir que a todos los niveles los decisores sean capaces de tomar una decisión sin esperar a contar con toda la información.
pero sin embargo que seamos capaces de decidir lo suficientemente rápido como para modificar la situación en nuestro beneficio antes de que el enemigo haya sido capaz de tomar sus propias decisiones. Pero que vamos hacia un mundo donde hay que aprender a vivir en una situación en la que vamos a estar inundados de información. Y hay que saber tomar decisiones con información suficiente, no con toda, porque nunca la vamos a tener toda. Pero es un problema muy grave y que además nos va a llevar, si no sabemos atajarlo, a una parálisis de la que es muy difícil salir. Creo que hay preguntas pedidas por aquí, Diego. Yo en esta pregunta que hacía, el problema de los periodistas no solamente viene de ese exceso de información, sino que a día de hoy ya no solo tienes exceso de información, es que tienes exceso de información y también exceso de contenidos que en muchos casos no son información, ¿no? Lo decía en un artículo mío y que viene muy al caso de esta mesa, donde nos juntamos inteligencia artificial, información y espacio. Decía yo en mi artículo que podemos llegar a la situación del efecto Kessler. El efecto Kessler es ese efecto de espacio que un activo espacial explota en el espacio, por ejemplo, y sus residuos hacen que esa órbita ya no pueda ser utilizada. ¿Por qué lo trasladaba yo al mundo de la información? Porque esa inteligencia artificial está generando contenidos de calidad dudosa que otras inteligencias artificiales están cogiendo sin filtrar si es dudosa, si es válida o no es válida, generando otra información de calidad todavía más dudosa, hasta que lleguemos a ese efecto Kessler de que cualquier cosa que te encuentres en Internet no te sea de ninguna utilidad y, por lo tanto, como pragmáticos que somos el ser humano, pues dejemos de utilizar Internet porque deje de cumplir su misión de informar y se convierta nada más en un depósito de contenidos que terminará pues cayendo sobre sí mismo, ¿no? Y por eso traía esta similitud que publiqué hace, pues creo que fue hace 3 años. Interesante, sí señor. Pregúntala. Bueno, buenos días, muchas gracias por las ponencias. Yo soy Guillermo Barrón, analista de inteligencia y cofundador de la empresa Falco Insights, y mi pregunta era hasta qué punto España, la Unión Europea, países occidentales pueden generar herramientas de inteligencia artificial defensivas que tengan la capacidad de realmente contrarrestar las ofensivas de parte de otros actores estatales y no estatales que quizá no están constreñidos a ciertas normas que nosotros sí. Se me ocurre, por ejemplo, el tema de la privacidad de datos, por ejemplo, el ejemplo de China, que tiene capacidad de almacenar muchos más datos de muchos más tipos de su población que los que tenemos nosotros, o para generar, por ejemplo, influencia sobre la población, cosa que en España y en la UE está prohibido hacer con IA, pero en otros países o otros actores como grupos criminales, terroristas, no tienen esa limitación. Muchas gracias. ¿A quién ha dirigido la pregunta? Un poco a la mesa, no sé en ningún especial. ¿Quién quiere contestar? Yo me atrevo. ¿Capacidad que tenemos? Mucha. O sea, que ellos están recopilando datos, pues nosotros intentaremos que no sean capaces de hacerse con ellos. Y, de hecho, la normativa de inteligencia artificial de la Unión Europea va en esa línea, que solamente pueda acceder a la información personal, aquella información a la que esté permitido, y que se establezcan los mecanismos para que quien intente acceder a la información pues se vean mermadas sus capacidades. Por lo tanto, con una industria puntera como tenemos en el desarrollo de software y aplicaciones de inteligencia artificial, que no en el soporte, es cierto, pero en el desarrollo de aplicaciones sí que tenemos muchísima capacidad por una razón muy simple, porque no necesitas infraestructura. Es decir, un grupo de personas bien alineado, y eso en España se nos da relativamente bien, puede desarrollar una aplicación con cierta facilidad. Eso sí, con una dependencia bastante grande, porque para implementar esa aplicación vas a tener que utilizar infraestructura de terceros, van a poder querer comprarte, que te va a pasar en muchos casos para perder la soberanía de esa tecnología, y sobre todo que cuando estás dependiendo de la infraestructura de otra persona, pues nunca sabes cuándo esa infraestructura va a tener acceso a tu conocimiento y va a poder desarrollar herramientas paralelas, ¿no? Puedes tener un problema de confianza del proveedor, pero es el mundo en el que nos ha tocado vivir, y también es cierto que Unión Europea está promoviendo mucho esa línea de trabajo, ¿no? De pymes o empresas medianas que vean la oportunidad y se lancen, porque genera experiencia y quizá en algún momento pues, se genere esa capacidad de poder generar la infraestructura porque hay demanda y porque hemos conseguido hacerla competitiva al final. Estamos ya al límite de tiempo. Creo que queda una pregunta de nuestro presidente, Diego.
Perdón, ante todo, porque yo iba a preguntarles a ustedes, al señor Ramírez y al señor Izquierdo, para darle unos minutos de descanso al general que estaba contestando desde hace mucho rato. Pero el señor Ramírez me ha pisado la pregunta que yo iba a hacer. Y esto a los periodistas que nos pisen las preguntas, las respuestas no nos hace gracia, pero la valoramos. La pregunta que iba a hacer era más o menos lo que usted respondió. La pregunta que iba a hacer es que entre la importancia de la inteligencia artificial, que no cabe duda que es algo realmente extraordinario y el futuro que nos espera, que se está aprovechando sus grandes aplicaciones, primero en el campo militar y luego en el campo industrial o viceversa, si en estos momentos también, en los trabajos que se está haciendo, en la divulgación, no hay un momento en que se está también, en algunos momentos, digamos que minusvalorarla, que está frivolizarla, diría yo. Por ejemplo, no sé, cuando encontramos que con la inteligencia artificial, pues no sé quién, no sé dónde, ha escrito un poema. Yo creo que una poesía dedicada a la inteligencia artificial y esta inversión que supone para hacer una, y quien digo una poesía, pues digo una composición musical o cualquier otro asunto de esta incumbencia. Esta es la pregunta que yo quería hacer, que creo que ya está en buena medida respondida. Si me permite una puntualización con esto de, por supuesto, con esta cuestión de la inteligencia artificial, ninguno nos damos cuenta de cuántos vatios y cuántos litros de agua consume que una cámara esté constantemente determinando si un semáforo está en rojo, en amarillo o en verde. ¿Es de verdad necesario o que tengamos en casa un sensor que está continuamente detectando la huella dactilar frente a una llave que no consume prácticamente nada, ¿no? Y la trasladas? Pues lo que pasa es que es muy fácil el generar publicidad de a cuántas cosas puede utilizar la inteligencia artificial, porque al fin y al cabo va a redundar en negocio para mí, me interesa promoverlo, y sin embargo lo contrario, decir usemos la inteligencia artificial con cabeza, no todo tiene por qué tener inteligencia artificial, pues es una idea muy difícil de vender, ¿no? Al fin y al cabo, desde mi punto de vista, por supuesto. Bien, estamos al final. No quisiera acabar antes sin preguntarle al señor Izquierdo, a Javier, acerca de... Antes has hecho un apunte sobre que el espacio no es un lugar idílico, cada vez menos. Se nota mucho en vuestra industria la ausencia de un consenso sobre derecho del espacio. A ver, el espacio ha estado regulado, o sea, no, el espacio no ha sido el salvaje oeste, que creo que ahora se vende como que es el salvaje oeste. Lo que pasa es que le ha ocurrido lo que a mucho, y lo que comentaba también el general, o sea, la regulación ha sido superada por la tecnología. La tecnología ha evolucionado más rápido que la regulación, con lo cual ahora estamos en una situación donde hay cosas que antes no se conceptualizaban porque nadie imaginaba constelaciones de 7.000, 8.000 satélites pululando por el espacio. Eso está haciendo necesario una actualización de esa regulación y una vuelta a establecer una serie de normas mínimas para darle una sostenibilidad al espacio, porque al final, si reconocemos que el espacio es importante, y creo que lo es en todos los ámbitos, no solamente en lo que vemos hoy en día, sino en lo que seguramente en 20 años veremos que representa, o le damos sostenibilidad o ocurrirá ese efecto que hablaba de Kessel, donde estaremos impedidos de utilizar el espacio. O sea, la complejidad es tan grande que necesita ese espacio. De hecho, acabamos de ver que se ha anunciado ya, no lo llaman la ley del espacio, sino Europa ha lanzado lo que es el acta espacial, o sea, el acto espacial donde se pretende regular a nivel europeo o que todos los Estados adopten una regulación similar en los temas de espacio para garantizar esa sostenibilidad futura. Muy bien, creo que las intervenciones de nuestros tres ponentes justifican la utilidad de la mesa, el poder contar con información de personas con datos a uno, ¿no?, sobre las cuestiones de las que estamos hablando. Antes de esta mesa se me ha ocurrido preguntarle a dos IAs domésticas al alcance de cualquiera, hacerle una pregunta sencilla que, sin embargo, como estamos, entiendo que en un momento todavía embrionario, David, pues me han contestado de una forma un poco interesante. Perplexity
y a Grok, a la inteligencia artificial de Elon Musk, les he preguntado que cuando actúen en asistencia de un general de ejército, ¿qué lugar debe ocupar en la inteligencia artificial el honor y la empatía por los seres humanos, que son conceptos decimonónicos, diré yo, general? Perplexity me ha contestado: en una IA de asistencia a la toma de decisiones militares, el honor y la empatía no residen en la máquina. El verdadero resguardo del honor y la empatía dependen de mantener el control humano significativo. Y la IA de Elon Musk, a la misma pregunta, me ha contestado: en una IA diseñada para asistir a un general de ejército en la toma de decisiones, el honor y la empatía por los seres humanos ocupan un lugar secundario. Punto y seguido, entiendo que evolucionarán de alguna manera. El tema siempre se queda muy abierto y con grandísimo interés para todos los que seguimos estas cuestiones de tecnología y defensa. Damos paso a la última mesa de este seminario sobre incertidumbres y percepciones, agradeciéndoles muchísimo la atención a lo dicho en esta. Muchas gracias.